Poco a poco se va despejando el escenario que tendremos después del 9 de mayo. El Gobierno no cede sobre el estado de alarma, pero de forma indirecta amplía el paraguas legal de las comunidades para dar seguridad jurídica a las decisiones que éstas tomen sobre la restricción de derechos fundamentales. Decisiones que en el caso de Castilla y León conoceremos el jueves. El Gobierno activa el Supremo para que sea el tribunal de referencia en las restricciones que a partir del domingo tomen las comunidades autónomas. Podrán acudir a él si esas medidas las rechaza su Tribunal Superior de Justicia. El Gobierno cree que con este mecanismo se podrán pedir cierres perimetrales y el toque de queda, aunque este último no está contemplado en las leyes de sanidad. Hola, ¿cómo están? Serán las comunidades las que tengan el peso de las decisiones a partir del domingo y los tribunales, en última instancia, el Supremo, la decisión final. El Supremo unificará doctrina y evitará diferencias de criterio entre los territorios. David Aragonés. Sí, así es. El objetivo es que no ocurra lo que pasó el verano pasado, cuando algunas decisiones de la justicia fueron contradictorias, permitiendo algunas restricciones en unos territorios y en otros no. Por eso ahora el Tribunal Supremo tendrá esa última palabra sobre decisiones que tomen en las comunidades, como el toque de queda o los cierres perimetrales. El Ejecutivo se defiende con este decreto ante aquellos que aseguran que había abandonado a las comunidades. Un paraguas de protección mayor no cabe en un modelo constitucional como el nuestro, porque es un paraguas de protección que le otorgamos con esta modificación nada más y nada menos que al Tribunal Supremo de nuestro país. Nueva respuesta ambigua, la tercera del Gobierno sobre la desaparición de la tributación conjunta del IRPF. Remite a lo que decida un comité de expertos. En Castilla y León son 233.000 las familias a las que afectaría su supresión. La participación en Madrid superaba a la 1 de la tarde el 28%, 2 puntos más que en 2019. Madrid vota largas colas en una jornada calificada de histórica por los candidatos y tras la campaña más bronca y exacerbada que se recuerda. Sus efectos para la política nacional los veremos mañana. Hoy llamada a la participación y apelaciones a la convivencia. Primera oferta en España de teletrabajo 100%. La ubicación geográfica no será problema para optar a este empleo. La pandemia acelera que las empresas se adapten. Estamos aún lejos de cifras europeas, pero los expertos aseguran que el teletrabajo llega para quedarse. Han abierto, digamos, una oportunidad increíble, sobre todo para muchísimas personas que igual no tienen esa facilidad de transporte, ¿no? de poder moverse a centros físicos. Y en cuanto al tiempo, nos espera una semana de sol y de calor, Francisco. Buenas tardes, Alejandra. Hoy por la mañana todavía hemos amanecido con ambiente algo fresco, con las más bajas de toda España en zonas de montaña, temperaturas en negativo, pero por la tarde ya superamos hoy los 20 grados. Van a seguir subiendo los termómetros y el sábado esperamos incluso rondar los 30. Hoy les enseñaremos el setup de un streamer de Twitch experto en Warhammer. Y también les traduciremos esa jerga, la de una afición que tiene millones de seguidores en el mundo, también aquí. Son las largas colas que se están produciendo en las puertas de los colegios electorales de Madrid. Se espera una alta participación en estos comicios que llegan tras una campaña en la que se ha extremado la tensión política. Se ha podido ver esta mañana con estos abucheos a Pedro Sánchez cuando ha acudido a votar. Después volveremos sobre ese asunto. Antes hay novedades en el Consejo de Ministros. Ante la presión y la preocupación de las comunidades, el Gobierno no cambia de idea sobre el estado de alarma, pero sí crea un mecanismo para evitar la inseguridad jurídica que temen las comunidades a partir del 9 de mayo. Las comunidades podrán acudir al Supremo cuando se trate de medidas que afecten a los derechos fundamentales. Y este unificará el criterio entre todos los territorios. David Aragonés.
Sí, así es. El decreto aprobado incluye la posibilidad de que se mantengan medidas que afecten a los derechos fundamentales siempre y cuando cuenten con autorización judicial. La gran novedad del texto reside en que las comunidades autónomas podrán acudir al Supremo en caso de que sus medidas sean rechazadas por los tribunales superiores de justicia, algo que hasta ahora no podían hacer. Así será el Supremo el que sentará jurisprudencia y señalará si las comunidades pueden tomar decisiones como los cierres perimetrales o los toques de queda. El Gobierno cree que las regiones sí se podrán cerrar de forma perimetral, pero no podrán mantener el toque de queda sin estado de alarma. El Gobierno ratifica que no habrá prórroga del estado de alarma. No son estados previstos para permanecer mucho en el tiempo ni para convertirlos en una normalidad, porque no lo son. Pero sitúa al Supremo como árbitro de las decisiones que tomen las comunidades autónomas a partir de ahora para evitar la disparidad de criterios. Las autonomías seguirán pidiendo aval a sus tribunales superiores de justicia, pero si se lo deniegan podrán acudir al Supremo, una posibilidad que ahora no tenían. En un paraguas de protección mayor no cabe en un modelo constitucional como el nuestro. Esto significa que hemos de estar tranquilos, que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes para seguir luchando contra la pandemia. El Gobierno dice que el alto tribunal es consciente de su papel y que estará obligado a decidir en el plazo de 5 días, aunque necesite refuerzos. Sobre la restricción de derechos fundamentales, el Ejecutivo no pone límite a ninguno, tampoco al toque de queda. Se pueden seguir tomando muchas decisiones de protección, incluso las que afectan a derechos fundamentales y libertades públicas, con la autorización jurisdiccional correspondiente. Eso sí, dice que su petición deberá estar justificada y confía en el criterio de la justicia. Serán los tribunales, por tanto, los que marquen el paso a partir del domingo. De acuerdo al decreto aprobado hoy, las comunidades podrán solicitar el toque de queda si lo justifican. Lo ha afirmado, lo hemos escuchado, la vicepresidenta Calvo, aunque el propio Gobierno no cree que sea posible mantenerlo sin estado de alarma. Javier Izquierdo recuerda lo sucedido con el adelanto del toque de queda en Castilla y León. Cuando el presidente de la Junta decidió adelantar unilateralmente el toque de queda a las 8 de la tarde, excediéndose de las facultades que ofrecía el estado de alarma, y como eso ha sido, digamos, puesto en cuestión o anulado como medida cautelar por parte del Tribunal Supremo, ¿no? Por tanto, parece evidente que un toque de queda no es viable si no es mediante el estado de alarma. Y mañana se vuelven a reunir las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud con esta novedad encima de la mesa. La Junta espera que en esa reunión, la última antes de que decaiga el estado de alarma, se mantenga una unidad de criterio que no genere desconcierto a los ciudadanos a partir del 9 de mayo. No hagamos una desescalada en la cual pues volvamos a generar el desconcierto entre los ciudadanos, ¿no? Que intentemos mantener un criterio lo más uniforme posible. Es difícil porque la verdad es que ha sido muy difícil mantener criterios uniformes cuando el Gobierno se niega a asumir esa responsabilidad, pero esperamos que el interterritorial pues permita unificar las medidas en la medida de lo posible. Antes de conocer la decisión del Gobierno que les estamos contando, otras comunidades autónomas ya estaban planeando sus medidas para la semana que viene. Es el caso del País Vasco, con un decreto autonómico para mantener todas las restricciones al menos 4 semanas. Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana han manifestado su intención de mantener el toque de queda. Mientras, las Islas Canarias y Baleares quieren que sigan los controles en los puertos y los aeropuertos. Ya ha habido hoy más decisiones. El Consejo de Ministros ha extendido hasta el 9 de agosto varias medidas del llamado escudo social que iban a decaer con el estado de alarma. Se trata de la suspensión de los desahucios en casos de vulnerabilidad, la prórroga de los contratos de alquiler de viviendas o la prohibición de cortes de suministros como la electricidad o el agua. Además, permite que los sanitarios ya jubilados puedan seguir trabajando sin renunciar a su pensión mientras dure la pandemia. Que hemos ido observando y coordinando de parte de los 9 ministerios que suscriben este Real Decreto Ley todas y cada una de las situaciones que requerían soporte legal para poder extenderse 3 meses más en situaciones complicadas.
Hoy el Gobierno ha vuelto a mantener su ambigüedad sobre la eliminación de la reducción del IRPF en las declaraciones conjuntas de los matrimonios, a pesar de que figura expresamente en el plan remitido a Bruselas. La ministra de Hacienda dice que no se han comprometido a suprimirla, sino que simplemente recoge una propuesta que estudia un comité de expertos. Pues ya sabe usted que en un contexto preelectoral cualquiera lee o quiere entender lo que entiende, porque más allá de cómo esté expresado, hemos comentado y hemos comunicado que se trata de un apartado del impacto de género que hace referencia a un estudio de la AIREF y que no está dentro de las reformas de las componentes que marcan la política tributaria. Para miles de familias, la supresión de las declaraciones de la renta conjunta supondría un importante golpe a su bolsillo. Los últimos datos que tenemos de la agencia tributaria son del ejercicio 2018 y entonces en nuestra comunidad se presentaron algo más de 1,2 millones de declaraciones. De estas, la mayoría fueron individuales, pero más de 233.000 se realizaron de forma conjunta, es decir, el 18%. La mayoría por parte de parejas, aunque una importante cifra, cerca de 30.000, llegaron de familias monoparentales. Tras hacer numerosas cuentas, sí me lo he planteado, pero me sale muchísimo peor. Muchos descartan la declaración de la renta conjunta. No me sale a cuenta. De hecho, durante los últimos años ha caído el número de quienes apuestan por esta opción y prefieren tributar de manera individual. El Gobierno dice que sin la declaración conjunta se incentivaría que más mujeres trabajaran. Siempre sale individual mejor. Aún así, solo en Castilla y León se presentaron para el ejercicio 2018 más de 233.000 declaraciones conjuntas y eso supone casi 1 de cada 5. Paga todo la clase media, la clase trabajadora. A las clases altas les da igual, ellos generalmente tributan por separado porque es más ventajoso. Es la respuesta que nos han dado personas que hasta ahora tributan de forma conjunta y que ven con temor la posibilidad de que el Gobierno elimine esta opción. Hablamos en el caso de un matrimonio que cumpla los requisitos de unos 3.400 euros de deducción. Mayoritariamente se van a perjudicar a las familias de clase media, media-baja. Me parece fenomenal que lo puedan seguir haciendo juntos. Pero no hay que olvidar a las familias monoparentales, que también se benefician de más de 2.000 euros de deducción al tributar con sus hijos. La única manera que tenemos de poder hacer nuestra declaración con nuestros menores para no resultar discriminadas. Siempre se puede estar a tiempo de rectificar. El tiempo dirá si el Gobierno lo hace. La supresión de las limitaciones a la movilidad provincial ya ha tenido su reflejo en el turismo rural. Castilla y León ha recuperado el liderazgo nacional con 28.500 pernoctaciones en marzo. Supone duplicar las de febrero, pero aún está lejos de las cifras de marzo de 2019, solo una cuarta parte de las de entonces. Peor es la situación de los hoteles. Aunque su ocupación aumenta un 47% respecto a febrero, todavía es inferior a la de marzo del año pasado y no llega a ser un tercio de la de antes de la pandemia. El sector pide ayuda a la Junta. En Castilla y León hay 653 hoteles que pueden hospedar hasta 50.000 personas, pero la realidad es que hay pocos huéspedes en estos días en Castilla y León. Muchos permanecen cerrados y los que están abiertos tienen poco ajetreo en las recepciones. Por eso piden a la Junta de Castilla y León ayudas directas que ayuden a mitigar las pérdidas de un año de inactividad y también que una vez finalice el estado de alarma no haya cierres perimetrales ni toque de queda para que los viajeros vuelvan a Castilla y León. La mayoría de las personas que se hospedan en estos hoteles proceden de otras comunidades autónomas y de otros países. Claramente somos el sector más perjudicado porque nuestros clientes prácticamente al 95% proceden de fuera de la comunidad autónoma o incluso del extranjero y que un cierre perimetral es antagónico al concepto de hotelería, ¿no? El hotel vive de otro tipo de clientes, no del local y sin movimiento y sin capacidad de desplazamiento pues no tenemos mucho sentido. Ayer fue el primer día laborable con la frontera de Portugal reabierta y les poníamos, como recordarán, este ejemplo. El cierre perimetral impide a los salmantinos ir a la vecina Cáceres, pero podrían llegar dando un rodeo por Portugal. La normativa poco clara dejaba la movilidad en manos de la picaresca. Pues bien, hoy las autoridades nos han solventado las dudas.
Nuestros viajes a Portugal, nos dicen, tendrán que ser por un motivo esencial. La movilidad de los españoles queda supeditada a las autoridades portuguesas, que podrán pedirnos un justificante con el motivo de nuestro viaje al cruzar la frontera. Esta mañana el café sí o sí en León se ha tomado en terraza. El interior de la hostelería y de las casas de apuestas está cerrado desde hoy. El buen tiempo ha ayudado, eso sí, a que la imposición sea más llevadera. Además de la ciudad de León, otros 5 municipios en la comunidad entran en la lista. Hoy aparecen publicados en el BOCIL. Más me gusta afuera, o sea, no soy de estar mucho en los interiores. La gente ya tiene la costumbre de estar fuera, ya que trabaja en su bar, yo muchas veces sí me siento dentro, pero ves que la gente pregunta si se puede estar dentro, pero prefiere, si puede estar, prefiere estar fuera. O sea que yo creo que no va a influir mucho. Pues afortunadamente, como viene buen tiempo, todavía ya se puede un poco aprovechar. Pero bueno, yo creo que ya son medidas que no tienen ya mucho sentido, pero bueno, es lo que hay. En el otro lado, Valladolid, Salamanca y Ponferrada son los grandes municipios que recuperan desde hoy estos espacios. Entre los tres suman más de 500.000 de habitantes. En el cómputo global, Castilla y León duplica los contagios con respecto a ayer. Hoy se rozan los 300 positivos, aunque son bastantes menos que el pasado martes. Hay que lamentar el fallecimiento de 5 personas más, 3 de ellas en los hospitales de Valladolid. La incidencia en Aguilar de Campo, en Palencia, sigue al alza, en este caso fruto de un brote con 13 positivos en una residencia para personas mayores. Gracias a que todos ellos recibieron la doble dosis de la vacuna en febrero, todos son asintomáticos. El brote se detectó después de que diera positiva una de las trabajadoras en los controles quincenales de antígenos que se realizan de forma preventiva a toda la plantilla. Importante reconocimiento al trabajo que se realiza desde el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. La Universidad de Stanford ha seleccionado a los científicos con más impacto de todo el mundo y en ese exclusivo grupo, solo el 2% del total, hay 6 nombres del centro salmantino. De ello se distingue su esfuerzo en llevar cuanto antes los avances a los tratamientos de los pacientes. La Universidad de Stanford ha analizado el trabajo de 8 millones de científicos de todo el mundo y de ellos ha elegido 160.000 entre los más influyentes. Y en ese grupo tan exclusivo hay 6 del Centro del Cáncer. Es difícil estar en un 2%, en top 2% internacional, y eso da muestra de la calidad de la investigación que se hace. El estudio estadístico de Stanford es verdaderamente complejo, pero en él pesa mucho el número de citas que recibe cada investigación en el conjunto del planeta. O sea, que no solo es que tengas un trabajo que sea muy citado, sino que son un conjunto de trabajos. Precisamente ese es el trabajo de este grupo, análisis bioinformático en busca de claves de tratamiento de miles y miles de datos. Trabajar en todo el análisis de los datos para encontrar nuevos marcadores, para encontrar mejores dianas terapéuticas. Este centro también es un estandarte, ¿no? Un prototipo de investigación que intenta llevar los resultados a la cama del paciente. José Bustelo, Alberto Orfao, Pedro Lazo e Isidro Sánchez García son los otros 4 investigadores del Centro del Cáncer que forman parte de esta exclusiva lista. Una joven de 25 años ha fallecido hoy en accidente de tráfico en Segovia, en la carretera de circunvalación de la capital. Fueron los trabajadores de una planta fotovoltaica los que avisaron a los servicios de emergencias al ver el coche accidentado. Los sanitarios no pudieron hacer más que certificar la muerte de la joven, muy conocida en la ciudad al ser controladora de la hora. Es la 5ª víctima mortal en carretera en Castilla y León en menos de una semana. Y un hombre de 49 años ha perdido la vida al quedar atrapado tras caerle encima la caja de un camión. El accidente laboral ha ocurrido alrededor de las 10:30 de la mañana en la localidad salmantina de Babilafuente, en una empresa de materiales de construcción ubicada en la carretera de Cantalapiedra.
Y llegó el 4 de mayo. 5 millones de madrileños están hoy llamados a las urnas en las primeras elecciones adelantadas de su historia y las más controvertidas que se recuerdan por lo bronco, exaltado y polarizado de su campaña. Hemos visto largas colas en los colegios por los protocolos COVID y porque además a la 1 de la tarde había aumentado 2 puntos la participación con respecto a 2019. Superaba a esa hora el 28%. Grandes colas desde primera hora de la mañana, incluso antes de que abrieran los colegios electorales. Participación masiva con grandes controles de seguridad y de higiene dentro de los colegios. La comunidad ha pedido paciencia a los ciudadanos. El tiempo medio de espera es muy rápido, se está gestionando el voto con mucha agilidad. Circuitos señalizados para entrar y para salir, 55.000 litros de gel hidroalcohólico, 5 millones de mascarillas, distancia de seguridad. Todo para garantizar la participación que los candidatos han pedido que sea masiva. Hoy elegimos el modelo de comunidad y el modelo de país que queremos. Y que hoy tengamos la participación más alta de la historia. Que esta noche, gracias a una participación sin precedentes en las ciudades y pueblos de la gente trabajadora, vamos a conseguir que la Comunidad de Madrid tenga un gobierno decente. La confianza en el pueblo de Madrid, en los ciudadanos y ciudadanas que sabrán elegir. La candidata de Más Madrid, que puede ser la sorpresa de la jornada, votó por correo, pero ha acompañado a su padre a ejercer su derecho. Hoy puede ser un día histórico, hoy podemos convertir los aplausos en votos. El único incidente lo han provocado activistas de Femen que se han manifestado en el colegio donde votaba Rocío Monasterio. No respetan un día de votación y no respetan los derechos fundamentales de poder tener ideas distintas. Los más de 7.000 colegios se han constituido con normalidad. 2 votantes están especialmente pendientes de las repercusiones políticas de estas elecciones. Uno es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido abucheado a la salida de su colegio electoral. El otro, el presidente del PP, Pablo Casado, quien ha depositado su papeleta en el Colegio del Pilar y ha pedido recuperar la convivencia en esta cita con las urnas. Votar es seguro. Y es muy importante el que los madrileños y las madrileñas expresemos con nuestro voto la voluntad de avanzar en derechos, en libertades, en culminar con éxito el proceso de vacunación. Son las primeras elecciones en las que se evalúan 2 modelos de gestión y creo que es importante que podamos decidir con nuestro voto qué queremos para el futuro de Madrid y estoy convencido de que eso será un punto de inflexión también para el futuro de España. Madrid vota y el resto del país espera. La precampaña y la campaña se han leído en clave nacional y en torno a Madrid se ha escrito la política en los últimos 2 meses. Todo parece sujeto, en suspenso, hasta ver lo que hoy dicen las urnas en Madrid. Y no es una percepción de ustedes, espectadores. Los analistas políticos lo explican así. Esa polarización y el hecho de que Madrid sea una caja de resonancia origina, yo creo, que todo este revuelo, toda esta sobreactuación mediática, porque al final son unas elecciones de segundo nivel, las elecciones autonómicas, y además son unas elecciones para 2 años. Quiero decir que pase lo que pase, en 2 años los madrileños volverán a elegir una nueva asamblea legislativa. Siendo objetivo y mirándolo desde fuera, no son unos resultados fácilmente extrapolables. El contexto electoral de Madrid es un contexto diferente, es un contexto único. Para el PSOE de Castilla y León, el resultado que dejen las elecciones en Madrid puede tener consecuencias en nuestra comunidad. Consideran que si Ciudadanos pierde su representación en el Parlamento madrileño, acentuaría la debilidad del gobierno de coalición. Los socialistas vuelven a agitar el fantasma de un posible adelanto electoral que Mañueco ha negado en las últimas semanas. Lo que es un hecho objetivo es que tiene un acuerdo de gobierno con un partido que tiene disidentes dentro del mismo y que le ha dejado ahora mismo en minoría. Lo que es un hecho objetivo es que no se sabe si mañana serán más o menos disidentes dentro de las propias filas de Ciudadanos. Por tanto, es que creo que es un presidente lo suficientemente débil como para no estar en condiciones de decir que depende de él o no la convocatoria de adelanto electoral, sino de las circunstancias que se vayan dando. El presidente de la Junta se ha reunido este mediodía con el nuevo presidente de Vitartis, la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco y Pedro Ruiz Aragoneses han analizado la situación actual del sector en la comunidad.
Si hay algo que ha conseguido esta pandemia es ver como algo habitual el trabajar desde casa. Durante el confinamiento el teletrabajo se disparó un 70% y ahora hay empresas que no quieren dejar pasar esa oportunidad. Adecco ha lanzado una oferta laboral, la primera íntegramente para trabajar desde casa, dirigida a cualquier persona que viva en nuestro país. El teletrabajo ha venido para quedarse. Las empresas se han dado cuenta de que es una forma en algunos aspectos de mejorar la productividad, los trabajadores también. Y eso se refleja en las ofertas laborales. La compañía de recursos humanos Adecco busca personas por todo el país para teletrabajar a tiempo completo. Ya hay otros clientes que se lo plantean porque al final, nos hemos tenido todos que adaptar a este cambio, mejorar en herramientas digitales. Entre las ventajas, el ahorro de tiempo en desplazamientos y en costes. Gasolina, desplazamiento, comida. Han abierto, una oportunidad increíble, sobre todo para muchísimas personas que igual no tienen esa facilidad de transporte, ¿no? de poder moverse a centros físicos. Las condiciones laborales no varían. El tipo de contrato es el mismo, las jornadas son exactamente las mismas, el salario es igual. De forma telemática tienes que ser productivo, tienes que cumplir objetivos. Durante el año pasado el teletrabajo aumentó un 70%, pero aún estamos lejos de nuestros vecinos. En España en torno al 14% de las personas ocupadas teletrabajan, mientras que la media de la Unión Europea está en torno al 21 o 22%. Una distancia que las empresas están dispuestas a acortar. La llegada de los fondos europeos para la recuperación puede ser una oportunidad histórica para el desarrollo de Burgos a través del corredor central ferroviario. Bajo esa premisa, todos los procuradores que representan a esa provincia en las Cortes de Castilla y León se han unido a la Cámara de Comercio y al Ayuntamiento de Burgos en el impulso a este proyecto que unirá por ferrocarril Algeciras con Bilbao a través de Madrid, Segovia y Burgos. En esta provincia se juega mucho, se la juega mucho si nos quedamos al margen del desarrollo logístico. Tenemos una nueva ventana abierta, una última oportunidad. La llegada de fondos europeos vía el Fondo de Recuperación y Resiliencia es una oportunidad de transformación sin precedentes en nuestro país, de la que Burgos se tiene que beneficiar. Se agudiza la crisis de suministros a la industria. Renault amplía los días que aplica su ERTE hasta mediados de julio. Todavía son previsiones y queda por ver qué ocurre en agosto y en septiembre. Este viaducto de la Ciudad de México se ha derrumbado sobre una carretera cuando el metro circulaba sobre él. Dos de los vagones han chocado entre sí mientras caían y aplastaban varios coches. Hay al menos 23 muertos y más de 70 heridos. Ayer conocíamos que en Zamora una mujer octogenaria había denunciado a su marido por malos tratos. Se advierten, según señalan desde la subdelegación del Gobierno, un aumento de estos casos entre personas mayores, casos de violencia de género. Todo se debe, indican, a las denuncias que ahora realizan los propios hijos. 19 provincias de España han perdido agentes especializados en la lucha contra la violencia de género. La provincia más afectada es Valladolid, que actualmente cuenta con 17, lo que supone hasta un 50% menos si lo comparamos con el pasado año 2011. Delegación del Gobierno afirma que las 3.000 mujeres a las que se les da cobertura no corren ningún tipo de riesgo y que además recientemente se han formado a 50 profesionales que se van a sumar a esa plantilla de 121 agentes con los que cuenta ahora mismo Castilla y León. Además, también existe una colaboración conjunta entre Guardia Civil y Policía Local, pero los sindicatos sí que reclaman una mayor subida de personal y mejores medios para garantizar una buena atención. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Castilla y León están prestando una cobertura a las 3.000 víctimas que están incorporadas en el sistema Biogen y que está totalmente garantizada la protección de estas mujeres.
Un incendio ha destruido parte del retablo de la iglesia de Santa Marina, del municipio berciano de Balboa. El siniestro se producía de madrugada y fue un vecino que iba a trabajar el que alertó a los servicios de emergencia. Los bomberos de Ponferrada han tenido que trabajar durante horas en el templo declarado bien de interés cultural en 1993. Tuvieron que derribar la puerta para poder acceder, encontrándose el templo lleno de humo. Esa fue la situación a la que se enfrentaron los bomberos de Ponferrada cuando llegaron a Balboa, alertados por el incendio de la iglesia parroquial. Los bomberos de Ponferrada sofocaron el incendio en torno a las 9 horas, del que se sospecha que se inició por la caída de un cirio sobre una alfombra. Es muy probable que haya sido un cirio pascual que ha quedado mal apagado. Y la suerte fue que uno de los vecinos de aquí, de hecho es uno de los concejales del ayuntamiento, que se fue a trabajar pronto a las 5 de la mañana y fue el que dio el aviso. El incendio afectó a la parte izquierda del retablo mayor en toda la vertical, unos 3 metros y con una anchura de 1 metro aproximadamente. Asimismo afectó al zócalo inferior. Y sí son los bienes muebles que están bastante afectados, tanto por el humo y una parte del retablo. Y espero que se pueda volver a recuperar. La iglesia de origen románico ha pasado por diversas etapas constructivas y está declarada BIC desde 1993. Proteger este patrimonio del medio rural es objetivo de la Consejería. De detectar precozmente aquellas amenazas o aquellos daños que puedan ocurrir, aquellos desastres que puedan ocurrir en nuestros bienes patrimoniales. El retablo de la iglesia de Balboa había sido restaurado en 2010. Ahora necesitaría una importante inversión para su recuperación. El primer Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León comenzará en Valladolid el 18 de junio y durante 3 semanas recorrerá toda la comunidad. Participarán más de 200 autores. Este proyecto nace del compromiso con una tierra, de la deuda contraída con tantas y tantas personas que ayudaron a escribir una lengua o en una lengua que nació aquí. Creo que había que hacer un viaje no hacia la pureza, sino hacia el mestizaje. Y eso se origina aquí, en Castilla y León. Coleccionar, pintar y jugar contra otros entusiastas aficionados. El suyo, el de los War Games, juegos de guerra, es un hobby muy variado. Hemos querido conocer un poco cómo es este mundillo tan artesanal como virtual. Milenio 41. El ser humano lucha por dominar la galaxia. Este es el inicio de un universo de ciencia ficción. Es Warhammer 40.000, una afición que ha atrapado a millones de personas. Un wargame es un juego de estrategia en el que 2 jugadores enfrentan sus ejércitos. Es un poco como un ajedrez, pero venido a más. Además de jugar, lo divertido es convivir con la comunidad que hay detrás. Es una cosa social, que lo más divertido de esto es quedar con gente, se hacen amistades, el día que hay torneo nos vamos a comer todos juntos por ahí. Con la pandemia han recuperado adeptos. Justo esa semana coincido que ha habido 3 o 4 personas que han venido, pues uno de Ávila que jugaba con sus amigos en no sé dónde y lo ha visto y quiere retomarlo. El coronavirus impulsó a Moro para lanzar en la plataforma Twitch un canal sobre este hobby. Me levanté un día y digo, no puedo estar 22 horas tirado en la cama, necesito hacer algo. Y así nació Paladines de Terra. Junto con su compañero Stratos, emiten en streaming, en directo, su propio show de pintura. Sobre todo nos gusta que esto sea una plataforma, y un contenido de entretenimiento, como digo yo, el patio de recreo de lo que llamamos el hobby. Para iniciarse en este hobby se necesitan miniaturas, pinturas y mucha paciencia. Acabar una figura es la mejor satisfacción, según dicen ellos. En Ávila se puede ver la obra de Salud Parada Morollón, un artista que refleja en una veintena de lienzos su visión sobre los ángeles. A los cuadros, algunos de gran formato, se une una escultura de terracota y acero sobre la que pivota el hilo argumental de esta muestra. Así les vamos a dejar hoy. Llegan en este momento los deportes. Esta noche a partir de las 11 no se pierdan Parques Naturales, que visitará el paisaje protegido de Cobalagua. Que tengan una feliz tarde. Hasta mañana.